Bendiciones, bendiciones a todos mis amados del Señor. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Les saludamos en el amor del Señor, deseando de todo corazón que el Dios Todopoderoso les auxilie, les ayude, les cubra, les guarde, les proteja en este tiempo que estamos y en todo tiempo. Esa es nuestra petición delante de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo a nuestro ministerio. Les bendecimos por eso. Muy agradecidos con Dios por permitirles a ustedes apoyar nuestro ministerio. Bendiciones para todos. Ahí donde llegue la palabra del Dios Todopoderoso, donde llegue esta transmisión, donde llegue este saludo. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a los tuyos. Dios bendiga a tu casa, a tus hijos, tu familia. Vamos a compartir un tema que estuvimos anunciando. Avanzando en medio de la prueba. Avanzando en medio de la prueba. Esperamos que este tema, esta palabra, sea de bendición para tu vida. Que Dios hable a tu vida. Que Dios edifique tu vida a través de esta palabra. Que Dios hoy pueda usar mis labios y pueda llevar una palabra que toque tu corazón. Una palabra que edifique tu vida y a la vez que te confronte. Una palabra que sea de bendición. Oro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios sea quien utilice mis labios, dirija mi vida para que hoy te bendiga a través de esta palabra. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Reina Valera 1960. El libro de Hechos capítulo 16. Versículo 22 al 34. Vamos a leer 12 versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas.
y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora, Señor, añade bendición a tu palabra. Bendícenos por medio de tu palabra, Señor. Sea tu palabra, Señor, predicada. Sea tu voz oída a los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, queremos oír palabra de Jehová y no de hombres. Apártame, Señor. Quítame de este lugar. Sea tu presencia, sea tu espíritu, sea tu gracia, tu poder, tu voluntad, Señor, obrando, Señor, en este momento. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, usa estos labios, Señor, como instrumento. Espíritu de Dios, usa estos labios, Espíritu Santo. Aparta, Señor, de aquí toda sabiduría humana, todo pensamiento humano. Y seas tú, Señor, usando mi boca como un instrumento. Habla al corazón del amigo, habla al corazón del hermano, habla a la iglesia, habla a tu pueblo, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, nos depositamos en tus manos, Espíritu de Dios, para que todo sea hablado conforme a tu voluntad, Dios mío. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra que vamos a compartir, avanzando en medio de la prueba. Yo no sé a quién Dios le va a hablar. Esperamos que el Espíritu de Dios le hable a su iglesia, le hable a su pueblo. Esperamos que Dios derrame de su gracia, derrame de su espíritu y que hable a tu vida. Aquellos que se están conectando y aquellos que después van a oír la palabra de Dios después de la transmisión. Hoy queremos que esta palabra llegue y toque tu corazón. Y vamos a hablar de Pablo y de Silas, porque a Pablo y a Silas los meten presos, andaban predicando el evangelio. Pero había una mujer atrás de ellos que cada día decía: estos son hijos del Dios Altísimo. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo reprendió el espíritu de adivinación que había en esta mujer y le dijo: espíritu de adivinación, te mando que salga fuera de ella. El problema es que esta mujer le daba muchas ganancias a sus jefes. Hacían mucho dinero por el espíritu de adivinación que esta mujer poseía. Y a causa de que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo liberó a esta mujer de este espíritu, a los jefes no le agradaron y acusaron al apóstol Pedro y a Silas de andar alborotando al pueblo, andar enseñando cosas que no son quizás a los ojos de ellos agradables a Dios. Y dice la Biblia que se agolpó el pueblo, la gente, les quitaron sus ropas. Dice la palabra del Señor que los azotaron. Mire, por hacer la voluntad de Dios, por andar haciendo las cosas de Dios, por andar, hermano, llevando la palabra, por andar llevando el mensaje de Dios. Estos hombres estaban cayendo en una prueba muy dura, de tal manera que su físico, su integridad estaba en fuego, de tal manera que ellos les quitaron sus ropas, les pusieron en vergüenza y luego les azotaron. Y luego que los azotaron, lo que leímos, que le ordenaron al guardia que los metiera, hermano, que los metiera presos, y los metieron al calabozo de más adentro, quizás al más oscuro. Le amarraron o les ataron con cadenas sus pies al cepo, dice la palabra de Dios. No era fácil lo que ellos estaban pasando. Para mí,
Es una prueba muy dura, andar predicando la palabra, andar llevando las buenas nuevas y que suceda algo así. Yo te pregunto, ¿tú qué estás pasando? ¿Será algo parecido a lo que el apóstol Pablo y Silas estaban pasando? Quizás estarás viviendo algo parecido tú. Yo te pregunto, tú que te has parado, tú que te has detenido, tú que ya no quieres servir a Dios, tú que ya no quieres, tú que te has desanimado. Yo te pregunto, ¿por qué tú te has desanimado? ¿Por qué tú te has deprimido? Y vamos a la palabra de Dios, porque hoy Dios a través de esta palabra nos va a dar una lección, un tremendo ejemplo a la luz de la Escritura, de que Dios quiere que tú y yo avancemos en medio de la prueba, que no nos sentemos a llorar, que no nos sentemos a quejarnos, que no nos sentemos quizás a desanimarnos, a murmurar, a decir ya no quiero seguir adelante, ya no avanzo más. Pero dice la palabra del Señor, versículo 24, el cual recibió este mandamiento y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Vamos a detenernos ahí. Todo aquel que entraba que entra a una cárcel, quizás cuando lo meten preso, lo meten con cadenas, una de dos: o se deprime, se angustia. Quizás hay personas que murmuran, hay personas que se ponen tristes, otras personas quieren hasta morirse. Pero cuando Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel, atención iglesia, que esta palabra sea de bendición para su vida, que el Espíritu Santo de Dios visite su vida por medio de esta palabra y que le hable Dios a su corazón. Porque cuando Pablo y Silas visitaron la cárcel, eran dos personas muy diferentes. Quizás todos los que caían llegaban angustiados, deprimidos, tristes, murmuraban, con mal humor, etcétera. Póngale usted todo lo malo. Pero llegaron dos hombres diferentes, dos hombres con la gracia divina de Dios, dos hombres que en medio de la prueba, aleluya, estaban cantándole al Dios de los cielos, estaban adorando al Dios de los cielos. Me lo imagino que cuando los demás presos se dieron cuenta de que habían dos personas diferentes ahí, habían entrado dos personas que no estaban llorando, que no estaban quejándose, que no estaban murmurando, que no estaban tristes, que no estaban deprimidas, sino que estaban orando y adorando al Dios de los cielos. ¿Qué te parece? Dios quiere que tú avances en medio de la prueba. Dios no quiere que tú te pongas a llorar. Mire, ponga atención a esto. Dice la Biblia que los presos le oían. Ponga atención. Porque los presos empezaron a oír algo diferente. Empezaron a sentir algo diferente. Empezaron a ver algo diferente. Que no eran hombres que estaban llorando, sino adorando. Que no eran gente que se estaban quejando, sino que estaban orándole al Dios de los cielos. Gente diferente. Los cristianos debemos de marcar la diferencia. Porque hay gente que nos está oyendo. Porque hay gente que nos quiere ver. Tú no le puedes decir a la gente que tienes un Dios grande, que tienes un Dios poderoso, si cuando viene la prueba actúas igual a ellos, murmuras igual a ellos, te deprimes igual a ellos, te pones a llorar igual a ellos, te pones a quejar igual a ellos. La gente tiene que ver esa diferencia de que en realidad tú y yo servimos a un Dios vivo. Por lo tanto, si tú te has quedado en medio de la prueba, si estás deprimido en medio de la prueba, si estás llorando, si estás quejándote, si estás desanimado en medio de la prueba,
Dios te dice, avanza. Dios te dice, levántate. Dios te dice, sal de esa situación, porque hay gente que te está oyendo, gente que te está viendo, gente que cuando las cosas estaban bien, tú dabas testimonio de que tenías un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que bendice, un Dios que en medio de la prueba siempre ha estado contigo. Y ahora cuando ha venido la prueba a ti, tú estás quejándote, tú estás murmurándote, tú estás llorando, tú estás deprimido, tú estás con ganas de morirte. ¿Sabes qué? Hay gente que nos está viendo. Nuestro ejemplo de lo que nosotros decimos, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, yo sirvo al Dios de los cielos y de la tierra. Y cuando se les viene la prueba, no quieren saber de las cosas de Dios, no quieren saber de la iglesia, no quieren servir a Cristo. Están deprimidos, están tristes, están agobiados, se sienten caídos. Es más, se sienten hasta perdidos. El apóstol Pablo y Silas lo que hicieron, dice que la Biblia, que a medianoche dice que oraban y cantaban himnos y los presos les oían. Qué lindo es hallar gente así. Qué lindo es hallar hombres así, que no se tiren al piso, que no se tiren a llorar, que no se tiren a quejarse como los demás. Qué lindo cuando hay mujeres que marcan la diferencia, cuando hay esas mujeres guerreras, esas mujeres que a la medianoche se levantan a orar, en lo íntimo se levantan a adorar, que sirven a Dios, que alaban al Dios de los cielos en medio de los problemas, en medio de los procesos, en medio de la situación. Tú y yo debemos de avanzar en medio de la prueba. No te detengas. No sé a quién le está hablando el Señor. Gente que se ha detenido, gente que se ha quedado varada, gente que se ha quedado estacionada, que ha dejado de crecer, que ha dejado de avanzar, porque le vino la prueba y se dedicaron a llorar, a murmurar, a quejarse, a deprimirse. Le dieron lugar a la ansiedad, a la tristeza, a la depresión, y se quedaron parados o varados y están desanimados. Dios quiere que tú avances en medio de la prueba. Hay gente que está viendo y oyéndote a ti, tú que un día decías, tengo un Cristo grande. Ahora debes de levantarte a demostrar que tú alabas y sirves a un Cristo grande. ¿Cómo? Avanzando en medio de la prueba. Pablo y Silas, dice la Biblia que a medianoche ellos oraban y cantaban himnos y los presos les oían. ¿Te das cuenta? Los presos empezaron a sentir que había algo diferente en esos dos, que no llegaron quejándose, que no llegaron llorando, que no llegaron murmurando, que no llegaron diciendo, sáquenos aquí, nosotros somos inocentes. No, ellos sabían y entendían que alababan y servían a un Cristo de verdad, un Cristo poderoso. La gente tiene que ver que tú y yo alabamos un Cristo de poder, a un Dios poderoso que nos saca adelante en medio de la prueba. Tienes que avanzar. A ti te habla el Señor, tú que te has parado, tú que te has detenido, tú que te has desanimado, tú que ya no quieres orar, tú que ya no quieres levantar tus manos, tú que ya no te quieres congregar, tú que ya no quieres servir, que quieres renunciar, que quieres tirar la toalla. Dios te habla a ti y te dice, avanza, 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 porque yo estoy contigo. ¿Sabe qué? Una de las cosas lindas, una enseñanza preciosa que nosotros podemos aprender de Pablo y Silas, que ellos empezaron a adorar y empezaron a orar, no para que sucedieran cosas, sino, ¿sabe por qué? Porque ellos entendían, como lo que dice el Salmo 34, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo alabar y adorar al Dios de los cielos. ¿Por qué detenerse? Tú que te has detenido, Dios te dice, avanza, levántate, sal de allí. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor que los presos oían y sobrevino un gran terremoto. Miren lo que sucedió, lo que provocó la oración y la adoración a Dios. Cuando tú adoras, cuando tú alabas a Dios, todo aquello que el enemigo ha levantado en posesión en contra de ti, empieza Dios a
a moverse de una manera sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque tú en medio de la prueba, porque tú en medio del proceso, porque tú en medio de la angustia, de la tribulación, de tu adversidad, tú estás de rodillas orándole al Dios de los cielos. Tú estás de pie en la casa de Dios, levantando tus manos y declarando la victoria de Cristo en tu vida, a pesar de tu proceso, a pesar de tu prueba, a pesar de la situación que estás viviendo. Pero el enemigo no te podrá quitar ese momento lindo de adoración, de buscar el rostro de Dios. Y eso es muy importante. Dice la Biblia que sobrevino un terremoto, un gran terremoto. Miren lo que ocurrió, lo que sucedió cuando el apóstol Pablo y Silas empezaron a adorar al Dios. Hubo una manifestación de Dios. ¿Te das cuenta lo que sucede cuando en medio de tu angustia, de tu tribulación, de tu proceso tú empiezas a adorar al Dios de los cielos, a buscar el rostro de Dios? ¿Sabes qué? Llorando no va a suceder nada. Deprimiéndote no va a suceder nada. Murmurando no va a suceder nada. Quedándote en la casa desanimada no va a suceder nada. Levántate. Vamos a creer ese Dios que nosotros decimos que nosotros tenemos. Vamos a creer a ese Dios de los cielos y lo vamos a adorar en medio de la prueba, en medio del proceso, en medio de la angustia, de la tribulación. Cuando sentimos de que estamos encerrados, que estamos... Mire, el enemigo los había atado de los pies al cepo, estaban atados, pero ¿sabe qué? Estaban libres para adorar al Dios de los cielos. Quizás le habían atado las manos, quizás le habían atado los pies, quizás no tenían instrumentos musicales, quizás no estaban en un lugar adecuado para adorar, para buscar el rostro de Dios. Pero cuando tú eres una persona que avanzas en medio de la prueba, cuando tú eres una persona que en medio de la prueba le crees a Dios, que no te vas a detener por la situación, por el proceso en que te encuentres, tú vas a adorar, tú vas a buscar el rostro del Señor, porque le crees a ese Dios grande. Pero cuando tú no le crees a ese Dios grande, tú vas a hacer lo contrario. Habla Jehová, porque tu pueblo oye. Tú lo que vas a hacer es que vas a empezar a llorar. Te vas a empezar a quejar de la vida. Te vas a empezar a quejar del mal momento que estás pasando. Te vas a empezar a quejar de la situación que ahora estás viviendo. Vas a empezar a renegar. Vas a empezar a decir aún, Dios, ¿y cómo es que te servimos o creo en ti? ¿Y por qué yo estoy así? ¿Y por qué a mí esto, Señor, me está pasando? ¿Por qué, Dios mío, me ha venido esto? No. El que le cree a Dios de corazón va a adorar en medio del proceso. Va a orar, va a someterse a Dios, va a buscar el rostro de Dios. Sabe que buscando el rostro de Dios sucederá algo, que habrán cambios. La palabra del Señor dice que sobrevino un terremoto. Ponte a pensar. Atado de las manos, presos, sin ropa, latigados, golpeados, maltratados, como que era como para tirarse, como decir, ya no quiero saber nada de Dios, menos que voy a tener ánimo para cantar, menos que voy a tener ánimo para adorar. Pero ¿sabes qué? Pablo y Silas lo hicieron y nos demostraron que en medio del proceso, que en medio de la prueba uno puede avanzar. Dios te dice, avanza en medio de tu proceso porque yo estoy contigo. Cuando tú empiezas a buscar el rostro de Dios, hermano, algo tendrá que suceder. Algo sucederá a tu favor. No llorando que tú vas a lograr que suceda algo. No quejándote, no renegando, no diciendo ya no quiero seguir adelante, ya no me congrego más. No con tu desánimo es que vas a lograr que Dios se mueva a tu favor.
Es cuando tú te sometes a Dios. Es cuando tú buscas de Dios. Es cuando en medio de la prueba tú avanzas. Si le crees al Dios de los cielos, es que tú vas a ver que suceden cosas a tu favor. La mano del Todopoderoso estará contigo. Dios te sacará. En medio de ese proceso verás la mano del Todopoderoso. Dios multiplicará tus fuerzas y tu carga no será pesada porque tú le crees al Dios de los cielos cuando tú avanzas en medio del proceso, cuando tú avanzas en medio de la prueba, cuando no te detienes a causa de la situación que se ha venido a tu vida. Gloria a Dios por esa palabra. Que Dios edifique tu vida. Dice la palabra, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Empezaron a suceder unas manifestaciones gloriosas de tal manera que los cimientos de las puertas de las cárceles se sacudieron. Inmediatamente los cimientos de la cárcel se sacudieron. Las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y las cadenas de muchos. Dice la Biblia que las cadenas de muchos, dice la Biblia, se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. Dice el versículo 26. ¿Te das cuenta lo que sucedió? ¿Te das cuenta cuando uno en medio de la prueba, en medio del proceso avanza, qué es lo que sucede? Cuando tú te dedicas y dices, estoy pasando esto, y empiezas a orar y no le das gusto al enemigo y no permites que el enemigo se burle de ti y no permites que el enemigo se ría de ti, sino que tú le demuestras al mismo enemigo que tú alabas, que tú bendices, que tú engrandeces y que tú crees en un Dios grande que se manifiesta en medio de tu problema, en medio de tu proceso, en medio de tu prueba. Y tú avanzas y el enemigo no te detiene y te ataca por todos lados, pero tú eres una guerrera, un guerrero de Dios, que en medio de la adversidad tú vas avanzando hacia el frente. Eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres que no se dediquen a llorar. Hay mucho pueblo que se dedica a llorar, a quejarse por todo. A cada momento les pasa un problemita y están llamando al pastor, venga a orar por mí, no aguanto esta prueba. El apóstol Pablo lo habían latigado a Silas, 40 azotazos menos uno. Los metieron a la cárcel, los ataron con cadenas, con grilletes. ¿Estarás pasando algo así tú? ¿Y sabes qué? Mas sin embargo lo que estaban sucediendo, estos estaban adorando, estos estaban alabando a Dios, estos estaban orando, estaban sometidos, creyendo al Dios de los cielos, que Él podía librarlos de cualquier situación. Ellos sabían de que ellos estaban ahí para darle gloria y honra. En vez de estar renegando, en vez de estar lloriqueando, ellos estaban adorando al Dios de los cielos, avanzando en medio de la prueba. Eso es lo que Dios quiere, que tú avances. Dios te da esta palabra, te confronta y te dice, quiero que avances en medio de tu problema. Ya deja de llorar. Quiero que te limpies tus lágrimas y que te levantes en el nombre de Jesús. Quiero que te levantes de esa situación. Y en medio del proceso quiero que me adores. En medio del proceso quiero que me alabes. En medio del proceso quiero que me busques. En medio del proceso quiero que me sirvas. En medio del problema quiero que te levantes a creerme, porque yo estoy contigo. Dios no solo estará contigo cuando te vaya bien, cuando te vaya mal, allí estará el Dios de los cielos. Cuando la prueba visite tu vida, ahí estará el Dios de los cielos contigo. ¿Por qué dejar de creer en el Dios de los cielos en medio del proceso? Te invitamos para que te levantes en el nombre de Jesús. A ti te está hablando el Señor. Levántate. Avanza en medio de la prueba. Avanza en medio del problema. Avanza en medio del proceso. Créele a Dios. Que la gente sepa que tú tienes un Dios grande. Que tú tienes un Dios, al Dios que tú dices que alabas cuando hay bonanza, cuando hay bendición y cuando hay prueba. Que la gente sepa que tú alabas y sirves a un Dios grande.
Los presos le oían. Hey, hay algo diferente ahí. Hermanos, sobrevino un terremoto. Se sacudían los cimientos de la cárcel. Las puertas fueron abiertas. Las cadenas de los presos se soltaron. ¿Qué te parece eso? Eso es cuando tú y yo oramos. Eso es cuando tú y yo buscamos. Llorando no va a suceder nada, hermano. Te lo vuelvo y te lo repito. Desanimado no vas a conquistar a Dios. Murmurando no vas a mover la mano del Altísimo a favor tuyo. Pero si adoras en medio del proceso, pero si le buscas en medio de la prueba, pero si te levantas a creerle ese Dios grande, ese Dios poderoso, en medio de tu problema, de tu proceso, de esa situación que estás viviendo, si te levantas a creerlo, entonces va a empezar a suceder algo. Dios se va a mover a tu favor. Dios se va a mover a tu favor. La mano del Altísimo estará a favor tuyo. Tú verás la mano de Dios. Dios te sacará de ese proceso. Dios te honrará en medio de esa situación, en medio de esa prueba, de esa angustia, de esa tribulación. Dios te sacará adelante. ¿Sabes por qué? Porque tú te has levantado a alabar al Dios de los cielos, a adorar al Dios de los cielos en medio del proceso, en medio de la tribulación. Tú le sigues creyendo a Dios. Tu fe está firme. Eres inmovible en tu fe. Tú le crees al Dios de los cielos en medio de esa angustia, de esa tribulación, de esa situación. Eso es importante. Verás la mano de Dios por la palabra. Por la palabra. Tú verás la mano de Dios. Hay gente que necesita que tú y yo le demos testimonio. El apóstol Pablo y Silas estaban dando testimonio que sí de verdad servían al Dios de los cielos. Al Dios grande. Al Dios que ellos andaban predicando, que ellos testificaban. Y era necesario que ellos demostraran con sus hechos, en medio del problema, de que ellos servían al Dios de los cielos. El Dios de Pablo, el Dios de Silas, es el Dios tuyo, es el Dios mío. Y ese Dios se movió en medio de esa angustia, en una cárcel, quizás oscura esa cárcel, quizás con algo que lastimaba sus pies, atados. No tenían la libertad que tú y yo tenemos. Nosotros los vamos ahí al pie de la cama. Hasta podemos poner algo para no lastimarnos las rodillas. Podemos adorar. Podemos ir a la casa de Dios y provocar Imagínate, en la cárcel ellos provocaron un mover de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es el lugar, sino es tu actitud. Es tu actitud, cómo estás delante de Dios. Si estás con la actitud de que nada te detiene y que tu fe no va a ser distorsionada por el problema, por el proceso, por la situación, por tu angustia, por tu tribulación, entonces vas a mover la mano de Dios por tu actitud, no por el lugar. Gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres que le creen a Dios y en medio de la tribulación tienen alabanza para el Rey. Están firmes en su fe, están positivismo. Hay hermanos que los admiran, hay hermanas que admiran esas hermanas y dicen, wow, qué hermana esa, qué hermano ese, que a pesar del problema, que a pesar de la carga, que a pesar de la angustia, que a pesar de los ataques del enemigo, ella permanece firme, ella permanece fiel, ella permanece con un gloria a Dios, con un aleluya, con un Dios te bendiga, con un vamos, con una palabra de ánimo. Gloria a Dios por esos hermanos que avanzan en medio de la prueba. Gloria a Dios por esos hermanos que tienen una palabra positiva. Gloria a Dios porque hay presos que nos están oyendo, porque hay gente que está cautiva por el enemigo, que es necesario que ellos puedan ver que nosotros somos gente diferente, que somos gente que le creemos a Dios de verdad, que en medio del proceso alabamos, servimos, engrandecemos, le damos alabanza al Rey de Reyes. Y la gente, en vez de decir, esa mujer debería estar llorando, ese hombre debería estar quizás en el mundo, pero lo vemos gozoso, lo vemos firme, lo vemos positivo, lo vemos animado. Gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres que en medio
de la tribulación, que en medio de la prueba van avanzando hacia adelante. Dios te bendiga, Dios te multiplique tus fuerzas. A ti, hermano y hermana, que eres de ejemplo en el camino de Dios, que eres una guerrera, que eres un guerrero de Dios, que estás firme, que el enemigo te ha atacado por todos lados, pero tú permaneces fiel en la fe, firme, siendo un ejemplo, un testimonio de bendición en los caminos de Dios. De esos hombres quiere Dios, de esas mujeres quiere Dios, que no tienen una palabra negativa en su boca a pesar del proceso, que lloran en lo oculto, en lo íntimo, pero las lágrimas son para Dios. Pero quizás delante de Dios se expresan y le dicen: Señor, ayúdame, no aguanto esta situación. Pero delante de la gente, son gente positiva, son gente que dan testimonio que tienen un Dios grande, un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que la mano del Todopoderoso se mueve a favor de ellos. Gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres que dan testimonio. Pero le hablo al otro grupo, a esos que pasan deprimidos, a esos que están desanimados, a esos que su mentalidad es puro negativismo, a esos que no quieren avanzar, a esos que se han quedado varados, aquellos que se les vino la prueba y se dedican solamente a llorar, a lamentarse, a deprimirse, a quejarse, a angustiarse, y ya no quieren saber del evangelio, y ya no quieren servir a Dios, y ya no quieren congregarse, y ya no quieren avanzar. Dios le habla a ese grupo. Dios le habla a ese grupo. Dios dice: levántate y avanza en medio de la prueba, porque yo estoy para libertarte, para fortalecerte en medio de tu proceso. Dios le habla a ese grupo y le dice: levántate, así como me creen estas personas positivas, así quiero que tú me creas a mí, que yo puedo hacer la obra en tu vida y levantarte para la gloria de mi nombre. ¿Sabes qué? A ese grupo Dios le habla. Y dice la palabra del Señor que las cadenas de todos los presos se cayeron, fueron liberados a causa de la oración de dos hombres. ¿Te das cuenta cuando hay hombres que marcan la diferencia? ¿Te das cuenta que hasta las puertas de las cárceles fueron abiertas, los cerrojos se caeron, los grilletes se les soltaron de sus pies, las cadenas con las cuales estaban atados, todos fueron liberados a causa de dos hombres que marcaron la diferencia? Son pocos los que marcan la diferencia. Que Dios bendiga esos hombres que marcan la diferencia. Que Dios bendiga esas mujeres que marcan la diferencia, que en momentos de angustia, de tribulación, siempre están positivas, siempre están firmes, siempre están con una palabra de bendición, de motivación. A pesar del proceso que están pasando, están avanzando en medio de la prueba. Dios bendiga esas mujeres, Dios bendiga esos hombres que son de bendición, que marcan la diferencia, que no se sientan a llorar, que no se sientan a quejarse, sino que los presos, aquellos que no conocen a Cristo, glorifican al Dios de los cielos por el testimonio de esos hermanos y de esas hermanas que en realidad marcan la diferencia, que en medio del proceso ellas están con una palabra de bendición y de motivación. Dios bendiga a esos hermanos, Dios bendiga a esas hermanas que marcan la diferencia en medio del problema, en medio de la prueba, y están avanzando siempre. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te fortalezca, Dios te dé el ánimo, te refresque tu ánimo para que sigas avanzando y siendo de bendición para esos hermanos. Qué lindo es que por causa de ti otras personas sean libres, que en medio de la angustia, de la prueba, de tu proceso, de tu situación, tú adoras, tú sirves, tú alabas, tú glorificas al Dios de los cielos, y gente sea libertada a causa de tu búsqueda, de tu oración, de tu entrega al Dios de los cielos. Gente sea beneficiada porque tú alabas y sirves y crees en el Dios de los cielos en medio del proceso. Qué lindo. Muchos fueron beneficiados, todos los presos. Mire cómo es Dios de lindo. Digo yo,
pensamiento humano, cortito y hueco, el mío. Digo yo, ¿por qué no solo fueron libertados Pablo y Silas? ¿Por qué no solo se abrió la puerta de Pablo y Silas? ¿Por qué no solo cayeron las cadenas de Pablo y Silas? Es que Dios quería marcar una diferencia. Es que Dios quería honrar el esfuerzo, el positivismo. Hermanos, la gracia de Pablo y Silas, que en medio del dolor, de los azotazos, de la situación en que estaban, ellos estaban creyendo y adorando y orando al Dios de los cielos, y por eso Dios los honró. Dios honró a estos dos hombres. Por eso los demás presos fueron libres. Qué lindo es esa manifestación de Dios, que la gente crea, porque hay hombres de Dios que marcan la diferencia. Qué lindo es que otros sean libertados por tu creencia, por tu firmeza, por tu positivismo, porque en medio de que te toca llorar, que te toca quizás que estás sufriendo, tú siempre tienes un positivismo y tu fe anclada en el Dios de los cielos. Gloria a Dios por esos hermanos y por esas hermanas. Dice la palabra del Señor, ponga atención, que cuando el guardia se dio cuenta de que las puertas se habían abierto, él pensó que todos habían huido, que todos se habían escapado. Y dice la palabra del Señor que este hombre se iba a quitar la vida. Cuando tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que en medio del proceso avanza, tú vas a ser de bendición. Porque hay gente, cuando viene un problema, lo primero que hace es quererse quitar la vida. Es querer atentar contra su propia vida. Este hombre se iba a quitar la vida. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que avanzas en medio del problema, que demuestras a los demás que tú en medio del proceso avanzas, tú vas a ser de bendición para los demás. Dios te va a poner para que seas de bendición en medio de la gente. Cuando este hombre se iba a quitar la vida, te das cuenta que aquel que está sin Dios, cuando se le viene el problema, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Es quitarse la vida, es atentar contra su propia vida. Pero Dios lo llevó allí, ¿sabe por qué? Porque que Dios quería salvar a ese carcelero. Y no solo quería salvarlo a él, quería salvar a su familia, quería salvar a su casa. Y tenía que usar a alguien, tenía que usar el Señor. Y Dios permitió que a Pablo y a Silas les pasara esta prueba, este proceso, porque quizás no te podía meter a ti, quizás no me podía meter a mí, quizás tú eres muy llorón, quizás mucho te quejas, tú no hubieras servido, quizás yo no hubiera servido para llegar a una situación así, pero el apóstol Pablo y Silas eran los indicados. Dios te va a dar carga, la que puedas llevar. Dios no te va a poner más carga pesada, la que tú no te puedes llevar. Y esa fue la carga que Dios le dio a Pablo y a Silas. Y Dios quería salvar al carcelero. Y no solo lo quería salvar a él, quería salvar su familia, quería salvar su casa. Dios te va a llevar para que seas de bendición, pero te va a procesar, te va a pasar por pruebas. Pero Dios quiere que tú avances en medio de la prueba, que no te detengas a llorar. Así no le servimos a Dios, hermanos. Si tú te detienes y bajas las ventanas, las cortinas y las pones de negro y te encierras y te encierras a llorar y te pasas quejando y te pasas lamentando y pasas murmurándote, así no le vas a servir a Dios. No le sirves a Dios así. Dios te quiere orando, Dios te quiere adorando, Dios te quiere buscándole. Dios quiere que tu fe vaya creciendo. Dios quiere que tú le sigas creyendo. Si tú haces esto, tú le vas a servir a Dios. Entonces Dios te va a usar a ti. Entonces Dios va a poner gracia en ti. De tal manera que la gente te va a buscar y va a creer en ti. Porque tú le crees a Dios. Pero la gente no va a creer en gente que se deprime, en gente que se encierra,
en gente que se tira a morir, en gente que se pasa quejando, en gente negativa. Nadie va a creer en esa gente. Por eso levántate y avanza en medio de la prueba. Si, no, yo no sé en qué has caído tú. Yo no te puedo ver, pero ¿sabes qué? Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Él está allí. Tú que nos estás viendo o nos vas a ver después de la transmisión, Dios conoce tu estado. Dios conoce tu proceso. Dios conoce tu prueba. Dios conoce tu angustia. Dios conoce tu tribulación. Pero a Dios no le agrada que tú te encierres en tu cuarto y empieces a quejarte. Y en lo que te quejas empiezas a llorar. Y de la angustia viene el llanto. Y viene la queja. Y viene la depresión. Y viene la tristeza. Y viene la ansiedad. Y tú te quieres morir. Dios no trabaja con gente así. Dios lo primero que te dice es levántate. Yo no trabajo con gente así. Levántate y avanza en medio de la prueba, en medio del proceso. Avanza, porque entonces si tú avanzas, entonces tú vas a ser de bendición para las demás personas. Si tú avanzas, tú vas a ser de bendición para la obra de Dios. Si tú avanzas, tú vas a ser de bendición para el reino de Dios. Si tú te quedas varado, entonces ¿cómo Dios te va a utilizar a ti? Inmediatamente dice la Biblia que este hombre entró temblando, tembloroso, y se postró ante Pablo y Silas. Y aquí viene algo lindo, algo poderoso, algo hermoso. Y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La gente te va a buscar. La gente va a buscar a esas personas positivas. Nadie va a andar buscando personas negativas. Nadie va a andar buscando gente que anda quejándose. Nadie va a andar buscando gente que cuando se le viene la prueba está de morirse. Nadie quiere oírlos. Nadie quiere estar con ellos. Pero sí quieren oír y quieren estar con la gente positiva, con la gente que en medio del problema, de la prueba, están avanzando y tienen una palabra de bendición para los demás. Y esto le pasó al carcelero. Se postró a los pies de Pablo y Silas y luego les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo, hermano. La Biblia dice que este hombre creó al Dios de los cielos. ¿Cómo no iba a creer al ver la manifestación que estos dos hombres habían provocado a causa de su búsqueda, de su entrega, de su dedicación, de su creencia, de su fe firme en el Dios de los cielos? ¿Cómo este hombre no iba a creer si él estaba viendo con sus propios ojos ese testimonio lindo, esa manifestación de Dios? Este hombre dijo: creo, aceptó a Cristo como Señor y como Salvador, y luego se lo llevó a su casa. Dice la Biblia que les curó sus heridas. Imagínense, hermano, que este hombre curó las heridas del apóstol Pablo y de Silas. Entonces, versículo 30, sacándoles dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué lindo lo que sucedió ahí. ¿Te das cuenta? Que las personas que avanzan en medio de la prueba, hay gente que los va a buscar. Esa gente, la gente quiere estar con esa gente. La gente quiere oír a esa gente.
La gente quiere decir, dice que quiero tener lo que esa gente tiene. Quiero ser como él es. Quiero sentir lo que esa persona siente. Ninguna persona que se quede en medio de la tribulación, en medio del proceso, en medio de la prueba, que se queden varados a quejarse, a llorar, a estarse quejando del proceso. ¿Por qué estoy pasando esto? Todos desanimados y díganle a los hermanos que yo ya no quiero, no, esa gente no, nadie la va a querer oír, nadie la va a querer buscar. Levántate, avanza en medio de la prueba, avanza. Eso quiere Dios. Dios quiere una iglesia que avance en medio de la prueba. Ese tipo de iglesia quiere Dios. Hay mucho pueblo que está lloriqueando. Hay mucho pueblo que se ha desanimado a causa del proceso. Hay gente que el proceso las ha metido a la nevera. Están deprimidos, están angustiados, se sienten acabados. Ya no se quieren levantar, no le sienten sabor a la vida. Con gente así no salimos adelante. Necesitamos gente que marque la diferencia. Nadie se va a querer acercar a gente así. Quiero, en el nombre de Jesús te digo, levántate y avanza. Avanza, adora, levanta tus manos. Ore al Dios de los cielos, busque el rostro de Dios y dile: Señor, fortaléceme, levántame. Y entonces vas a empezar a ver la mano de Dios. Vas a empezar a ver la gloria de Dios. Vas a empezar a ver a Dios como actúa en tu vida. Levántate. Dice la Biblia que este hombre les curaba las heridas. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo y Silas con su lomo, con sus espaldas llagadas, y así adoraban al Señor y así alababan al Dios de los cielos. Te pregunto, ¿estarás pasando algo peor que eso tú? Que por causa del evangelio te den una bofetada, que por causa del evangelio te latiguen las espaldas, que por causa del evangelio te sangren tus espaldas. ¿Adorarás tú? ¿Servirás tú en medio de un proceso? Algunos se van del evangelio, algunos no vuelven a saber nada del evangelio, pero Pablo y Silas nos dejaron una rica enseñanza para que usted y yo aprendamos de estos testimonios escritos y plasmados por el Espíritu Santo de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Quiero orar por ti. Vamos a hacer una oración para despedir, pero quiero hacer una oración por la madre de mis hermanos Menjiva. Una oración especial. Al final algo. Pero quiero hablar al corazón de aquellos hermanos. Aquellos hermanos que se han desanimado. Aquellos hermanos que no han querido avanzar hacia adelante, que están deprimidos, que están angustiados. Levántate, levántate, sal de ahí. Si estos hombres, estando presos, atados de sus pies, pudieron provocar un mover de Dios en una cárcel, cuánto más tú que estás libre, cuánto más tú que estás en la sala de tu hogar, en el dormitorio sola, bien cómoda, con un mueble, con espacio, o en la casa de oración. Tú puedes provocar un movimiento, un mover glorioso de Dios si te levantas a creerle a Dios. Si Pablo y Silas lo hicieron, ¿qué tiene más Pablo y Silas? ¿Sabes qué es lo que tenían más? Fe, positivismo, creer más. Yo te invito para que tú lo hagas, que tu fe crezca, para que te levantes con positivismo, que ya dejes de murmurar, que ya dejes de quejarte. Sal de esa depresión, sal de esa tristeza, sal de esa ansiedad. Lo único que lo puedes hacer es de rodillas. Si te vas de rodillas vas a romper.
Vas a hacer que todo cimiento se mueva, que toda puerta del mal se abra, que toda cadena sea rota a través de la oración, a través de la búsqueda, del sometimiento, de la adoración, de darle la alabanza al Rey de Reyes. Levántate y avanza en medio de la prueba. No te me quedes, hermano. No te me quedes. Avanza en medio de la prueba. Que tu fe crezca en el nombre de Jesús. Que tu fe vaya cada día sumando para la gloria de su nombre. Y aquellos hermanos que son de bendición, que su fe, que siempre están dándole alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, te bendigo, mi hermano, y adelante con Cristo. Eres y serás siempre de bendición para el reino de Dios. Padre, gracias por este momento glorioso de tu palabra. Levanta a aquellos hermanos que están desanimados. Oro por ellos. En el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo visite tu vida, toque tu vida y todo aquello que te deprime. Si estás metido en una cárcel, si te sientes metido en una cárcel, quizás espiritualmente, en el nombre de Jesús, que Dios mueva los cimientos de esa cárcel en la que tú te sientes, que Dios abra las puertas de esa cárcel en la que tú te sientes, que Dios despedace las cadenas que sientes tú que te tienen atado, y que no te levantas a buscar al Dios de los cielos, a servir al del Dios de los cielos, a adorar al Dios de los cielos. Ahora en el nombre de Jesús oro para que el Dios de los cielos te haga libre, que Dios rompa las cadenas, que Dios despedace toda puerta, todo cerrojo de hierro se despedaza en el nombre de Jesús, y tú te levantas a avanzar en medio de la prueba. En el nombre de Jesús te bendigo, mi hermano, y te animo para que en el nombre poderoso de Jesús te levantes a avanzar en medio de la prueba. También oro por aquellas personas que están enfermas, que están mal de salud. Oramos a ese Dios de los cielos. Creemos en un Dios que salva. Creemos en un Dios de milagros también. En el nombre de Jesús oro por la madre de mis hermanos Mengíbar, unos hermanitos que han sido de bendición. Oramos por la madre de ella. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahí donde está, Señor, mi hermana, llega a ella, tócala, sánala, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, enviamos una palabra de poder, una palabra de sanidad, y llegamos a la intimidad de su hogar. En el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, y que esta oración toque y libere ese cuerpo de la madre de mis hermanos Mengíbar, en el nombre de Jesús. Y así por aquellos que están enfermos del COVID-19, aquellos hermanos que están enfermos, amigos que están enfermos, Dios mío, oramos. Cubre, Señor, las familias, cubre los hogares, cubre a nuestros familiares, aquellos familiares que están mal de salud, que están con ese virus maligno, Señor. Dios Todopoderoso, Dios de misericordia, quebranta ese virus. Dios mío, cubre esos cuerpos, cubre nuestras familias, cubre nuestros amigos. Oro en el nombre de Jesús, aquel que oiga esta palabra, oiga esta oración y esté mal de salud, sea libre por el poder de la palabra, sea libre en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Cristo en tu corazón. Pedimos de sus oraciones y les esperamos en la próxima transmisión. Bendiciones, amados del Señor. La paz de Cristo en sus corazones.